Hola, hola. Siendo pasadito las 6:30, 20 para las 7 de la mañana del día 14 de octubre. Doy comienzo a este tercer capítulo de Martincito, pero despacito. Yo ayer les dije que cortaba el capítulo para irme a estudiar kanji, cosa que no pasó. Pasó ya solo llegado a la noche, solo entrado en la noche, porque me quedé configurando una perilla aquí, una perilla allá, una cosita aquí, otra allá, para que este podcast tuviera música, que no lo había pensado, que esto podría ser interesante que tuviera una musiquita que seguramente está sonando debajo mío, o atrás mío, o delante mío. Y me da mucha risa que yo digo, no, el perro no lo escuchan ustedes. Y el perro se escucha. pero, pero eso está bien porque al final ustedes y yo también vivimos en un mundo. Y ese mundo a veces no queremos dejar que aparezca. Y ese mundo siempre está fuera de nuestra ventana, de nuestro balcón. Y a veces aunque no tengamos ventana, aunque no tengamos balcón, aunque no tengamos jardín, y en cualquier lugar en que estemos, siempre hay un mundo alrededor. Y en este caso es el perro de mi vecino, que me recuerda que afuera hay un mundo con personas, con animales, con palomas. Palomas, esos son las aves más comunes quizás que ve alguien, un citadino, una persona de la ciudad. Yo hoy me despertaba hasta hace poco, hace menos de 20 minutos, escuchando, no, quizás más, quizás más. Igual me gusta ese tiempo que hay en la cama, cuando uno despierta, para pensar un poco. Y escuchaba el arrullo de las palomas, ese sonido gutural, ese sonido de garganta. No es de garganta en verdad, pero digámosle así para que se entienda. Pero ese sonido goloso, ese sonido redondo que tienen las palomas, que no me voy a dar la humillación de imitarlo. ¿O sí? Ese no, no me sale. Pero bueno, quizás es porque es muy temprano. Ese es un poquito de agua tónica que me viene muy bien no solo a la voz, sino también a los gustos. Me gusta mucho el agua tónica. Es como, para quienes no sepan, es como el agua gasificada, el agua con gas, pero con un sabor astringente, un sabor amargo, un sabor un poquito más adulto, si se quiere decir. Y me gusta el agua tónica sola o con limón, a cualquier hora. Y bueno, tonteras, tonteras, tonteras. Pensaba también que me da mucha risa pensar que... pensaba también que pensaba. Pero bueno, pienso. Así le solía decir a una amiga. Es que yo pienso. Pero bueno, eh,
Pensaba que cuando decimos despacito, así Martincito, pero despacito, el podcast para aprender español, en que ustedes se encuentran, eh, tiene, mira, ahí se escuchan las palomas, tiene muchos significados, como que despacito puede ser de bajo volumen, pero el sentido en que a mí se me ocurría era despacito de habla en baja velocidad. Entonces, eso es como algo natural, la multiplicidad, los múltiples significados, la polifonía de significados, que a veces puede ser muy, muy bella, muy contradictoria y muy interesante, y otras no mucho, a veces son eh, cosas obvias o cosas, no sé, de poca belleza, de poca calidad. Pero al respecto de eso también pensaba. Cuando les decía que Martincito, les decía, me quedé en el lenguaje. Eso quizá en algunos idiomas no tiene absoluto sentido, porque quedarse es como algo espacial, algo de un lugar, from a place, algo que ocurre eh, en un espacio físico. Pienso, no sé, en el alemán sería como el bleiben. Y, y bueno, em, pero para quienes no hayan entendido eso, es como decir, Martincito solo sabe hablar. Y eso creo que va a ser el nombre de mi persona. Así como, no con el nombre del podcast, porque Martincito Despacito, el podcast, para quienes quieren aprender español, es como una suerte de faceta de Martincito solo sabe hablar. Porque también podemos hablar rápido, de otras cosas. Pero bueno, hoy día, lunes 14, no es lunes, hoy día es martes 14. Martes. Primero, está el primer día de la semana en Chile, es el lunes. El segundo es el martes. Porque hay países en que no es así. Por ejemplo, hace poco me contaban que en Irán, si no mal recuerdo, el fin de semana, los días libres de la semana, eran el jueves y el viernes. Y entonces los días sábados y domingos, que son los que en nuestra esfera latinoamericana, hispana y quizá del mundo occidental, son los días libres, para ellos eran días de trabajo. Y quizá no recuerdo bien si era solo jueves y viernes o también el hermoso perro que suena. Bueno, como les decía, hoy día, martes 14 de octubre, ya van a ser casi las 7 de la mañana y les quería hablar de una tontera, de una tontera, que aquí ahora empieza la primavera. Eh, ya empezaba la primavera, pero ahora se empieza a ver, a sentir, a oler. Y yo creo que nosotros muchas veces desperdiciamos la primavera, porque
la primavera florece, florece, y eso conlleva olores y colores. Em, y muchas veces no nos damos el lujo, el privilegio, el tiempo de oler la primavera, de oler las flores. Y pensaba cómo eso es todo un espectro, todo un rango, todo una suerte de abanico para las personas. Pensaba, escuchaba, oía a un amigo decirme que a él no le gustaba tener el olfato, el sentido de oler, el sentido para sentir los olores. No, no le gustaba tenerlo tan desarrollado. Él sentía que en cualquier momento sentía mucho los olores, era muy perceptivo, muy sensible a los olores. Y bueno, yo decía, pero eso es un lujo. El problema es que él solo está experimentando la parte negativa. Que, por ejemplo, cuando había un mal olor, él decía que a él le afectaba mucho estar en ese lugar. A diferencia de otras personas con menos sensibilidad que podían estar ahí sin que les afectase. Pero si él estuviera con una flor en su nariz, quizá, o se acercara en su... Esa persona vive cerca de, de un jardín muy hermoso. Tiene acceso a un jardín muy hermoso. Y si se acercara a las flores que tiene a su lado, cerca, podría perfectamente cultivar un hábito de oler flores. Y nada mejor que la primavera para hacer eso. Entonces, bueno, quizá aquí los estoy invitando a ustedes, las estoy invitando a ustedes a algo más allá que la lengua, el lenguaje. Pero es quizá abrirnos a eso también tan, tan fácil, tan barato de hacer, para quienes tengan un poquito de naturaleza cerca, aunque sea en un jarrón, en una maceta o en una plaza, de oler las flores que ven y, y recordar que eso también es un regalo de los años, de su calidad de estaciones. Cada estación tiene su regalo. La primavera, el verano, el invierno, el otoño. Cada una tiene su propio regalo, su propia calidad. Me recuerda el mito el mito hermoso de Proserpina o Perséfone. Pero bueno, esos son otras cosas, otras tonteras. Y la última cosa que me gustaría contarles el día de hoy es que este podcast tiene la vaga guía de algo que decir, pero no necesariamente. Tiene una guía pauteada sobre lo que les quiero hablar, que a veces podría ser mejor retenernos a una sola cosa, a un solo tema, acotado, a un solo tema específico. Pero pienso que me gusta ese pequeño divagar, ese pequeño desviarse, ese pequeño, ese pequeño tema fuera del tópico, ese tema fuera del tema que se puede llegar a presentar
en una instancia, en un lugar como este. Hay otro caso, otro ejemplo, cómo mezclamos el tiempo y el espacio en el español. Una instancia puede ser un lugar, puede ser un evento, puede ser una cosa más abstracta, comunitaria, o puede ser, como decía, este lugar, aquí, en mi pieza, que les hablo a ustedes. Y bueno, eso, lo que les quería decir es lo que acaba de pasar, que los chilenos dicen, dicen los chilenos de los chilenos, que los chilenos no pensamos mucho antes de hablar. Porque escuchaba ahí a una persona de otra cultura, a un alemán, que ellos no usaban mucho las filler words, las palabras de relleno, como los mu, etcétera, 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 etcétera. Precisamente porque les enseñaban que cuando uno no tenía nada que decir, era mejor no hablar. Pero otras culturas, como la japonesa quizá, los dos idiomas que me interesan fuera del español y el inglés, que ya los hablo, digamos, de una manera poco pensada, de una manera más natural, más nativa, si se quiere, más fluida. El japonés sería el caso contrario. Tienen esta idea de que la cortesía contempla un montón de palabritas, de pequeños sonidos, para que el otro sepa, por ejemplo, que le estás escuchando, de asentimiento, o, o sonidos introductorios para la duda. Me recuerdo también a un director de cine peruano, Tito Catacora, haberlo escuchado hablar algo parecido también, sobre esa duda, esa incertidumbre, ese lo que no es sí ni no, lo que no es ni bueno ni malo, en la cultura quechua o aymara, que también dejaba muchas cosas al contexto, a la situación. Y entre ellas estaba ese, bueno, sí, no sé, como esas palabras que no significan nada, solo la ambigüedad, y que la ambigüedad no es tan importante, tan hermosa, como seres humanos al momento de comunicarnos. Pero eso, pensaba, pienso, que como chileno uno no piensa mucho antes de hablar. Y eso quizá a algunas les pueda gustar. Y, y a otros se sientan un poco perdidos entre tanto divagar, entre tanto navegar, entre la dispersión de un ser humano como Martincito. Me quiero despedir de ustedes, ¿sí? Siempre les hago una falsa despedida, ¿no? Pero ahora sí, me quiero despedir de ustedes diciéndoles lo, lo bello que en cierta manera me parece y lo terrible que para otras personas puede ser, con mucha razón, la definición que hace el español del género en muchas ocasiones. Muy majadero el español respecto al género del uso de las palabras. En este caso, por ejemplo, cuando los saludo, cuando las saludo, y ese es el mejor ejemplo. Eh, Cuando les digo bienvenidos, bienvenidas,
Pero no olvidarse de que hay seres humanos que no son como yo, que yo soy hombre. pero, pero también pienso que para alguien que está aprendiendo español, le puede resultar un poco extraño eso. Bienvenidos, bienvenidas. Y no solo un saludo, no solo un- una introducción. Porque cuando les digo hola, hola, es solo una repetición de un saludo neutro. Pero cuando me refiero a ustedes, con la palabra me refiero a ustedes, los interpelo y a ustedes les hablo directamente. Les digo bienvenidos, bienvenidas. Y, y a veces puede ser un poco majadero el idioma. Como pienso, quizá el japonés es un poco majadero con las formalidades, con los honoríficos, no así otros idiomas. El español es muy majadero en cuanto al género de la otra persona. Y a veces se me puede olvidar y todo, pero quienes me escuchen me lo perdonen de antemano y quizá gocen también ese carácter específico del español que a veces nos quiere recordar quiénes somos, preguntarnos quiénes somos, a veces enfrascarnos, quedarnos atrapados en quiénes somos. Y a veces somos mucho más de lo que creemos que somos. Ya, ahora sí, me despido de todas ustedes, de todos ustedes. Y ya me irán contando quiénes son.